Bueno, en esta parte del video lo que vamos a ver es ángulos entre paralelas, ¿sí? ¿Por qué ángulos entre paralelas? Tenemos dos semirrectas, ¿sí? Que están paralelas. ¿Por qué? Porque no, o sea, por más que yo las prolongue, ¿sí? No se van a cruzar, así que son rectas que están paralelas cortadas por una transversal, ¿sí? Esta otra semirrecta atraviesa a las dos semirrectas paralelas formando 4 ángulos por un lado y 4 ángulos por el otro, ¿sí? Entonces, esos ángulos tienen características específicas, ¿sí? Hay ángulos que son correspondientes, hay conjugados externos, conjugados internos, alternos externos y alternos internos. Todo eso yo se los fui separando, ustedes lo tienen en la teoría, en el libro, ¿sí? Que yo les, en la copia que yo les hice, en el trabajo, si pueden imprimanla, la copian, si no tienen para imprimir lo copian y lo pegan en sus carpetas, lo agregan a sus carpetas para que cuando regresemos en algún momento tengamos todo esto reflejado en la carpeta, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes que a la parte que está entre medio de las dos rectas paralelas, a esta parte se la llama interna, ¿sí? Parte interna, y a la parte de arriba y a la parte de abajo se la llama externa. Externa y externa. ¿Sí? Tenemos dos partes externas que están por afuera, ¿sí? Y una parte interna que está entre medio de las dos semirrectas que están paralelas. Bueno, en este caso trabajamos con los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son pares de ángulos, yo acá se los marqué con azul, por ejemplo el 1 y el 5, ¿sí? Y es más, se los enumeré, perdón, para que justamente no se confundan con el tema de las letras, ¿sí? Pero en los ejercicios están, estos números son letras, ¿sí? En la parte práctica que les di. Acá lo que hice fue marcarles con color para que lo vean. El 1 y el 5, por ejemplo, son correspondientes. Y hay una propiedad que dice que por estar entre paralelas miden lo mismo. Es decir, si 1 mide, en este caso, por ejemplo, 1 mide 83 grados, entonces 5 también va a medir 83. ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿sí? Y los correspondientes son iguales. Por ejemplo, 1 es igual a 5, 2 es igual a 6, 3 es igual a 7 y 4 es igual a 8. O sea que miden lo mismo, ¿sí? Entonces son correspondientes, no son adyacentes, es decir, no están pegaditos, ¿sí? Y están del mismo lado de la transversal, ¿sí? Estoy haciendo una traducción de la definición que dice acá, ¿sí? Están en el mismo semiplano respecto de la secante. ¿Esto qué significa? Secante se le llama a esta semirrecta. Esta semirrecta divide en dos partes al plano. Hagan de cuenta que el plano es la hoja y la semirrecta la divide en dos partes, o sea, en dos semiplanos. Fíjense que los ángulos correspondientes están del mismo semiplano, ¿ven? 1 y 5 son correspondientes, solo que uno es interno y el otro es externo. Uno está del lado de adentro de las paralelas y el otro está del lado de afuera, ¿sí? Por eso son los correspondientes y son iguales por estar entre paralelas. Después siguen los conjugados externos. Y acá tiene que ver mucho esa parte que les dije recién de externo e interno, ¿sí? Los conjugados externos. Los conjugados son pares de ángulos que están en el mismo semiplano respecto de la transversal, en el mismo lado. Pero en este caso, como son externos, están los dos del lado de afuera. Y acá hay una particularidad de que suman 180 grados. Es decir, fíjense que yo solamente pinto los que corresponden a la clasificación que les estoy dando. Fíjense que el 2, el 4, el 5 y el 7 no los pinté, porque no son conjugados externos. Los conjugados externos son 1 y 6, y entre ambos suman 180 grados. Y el otro es 3 y 8 y suman 180 grados. Los puse acá al costadito, ¿sí? Entonces, conjugados externos están del mismo lado de la transversal, de la semirrecta que corta, del mismo lado, pero los dos del lado de afuera, ¿sí? 1 y 6 y suman 180 grados, y 3 y 8 y suman 180 grados, ¿sí? Es decir, que son suplementarios.
Los conjugados internos va a pasar lo mismo, solo que están de la parte interna. ¿Ven? Por ejemplo, 2 y 5 suman 180 grados y 4 y 7 suman 180 grados. El 2 y el 5 están del mismo lado. Fíjense, hagan de cuenta que la lapicera es la transversal. El 2 y el 5 están del mismo lado de la transversal y en la parte interna, en la parte de adentro de las dos rectas paralelas. Por lo tanto, suman 180 grados. ¿Por qué? Porque están entre paralelas y son conjugados internos. ¿Sí? Lo mismo con 4 y 7. Son conjugados internos y por estar entre paralelas suman 180 grados. ¿Sí? Vamos ahora a los alternos internos. Alternos, a ver, asociemos alternos, de alternar uno de un lado, otro del otro. Y como me dice internos, los voy a alternar en la parte de adentro de las dos paralelas. Entonces, 2 y 7 son alternos internos. Y 5 y 4 son alternos internos. Y por estar entre paralelas son iguales. Es decir, que si 2 mide 47 grados, 7 también va a medir 47 grados. ¿Sí? Por ser alternos internos entre paralelas, miden lo mismo. Y por último, los alternos externos. Los alternos externos están uno de un lado y otro del otro. Fíjense, yo tengo la lapicera. Están uno de un lado y otro del otro, pero en la parte externa, en la parte de afuera de las paralelas. Entonces, 3 y 6 son alternos externos y miden lo mismo, son iguales, ¿sí? Porque están entre paralelas. Esto ocurre si están entre paralelas. Si estas dos semirrectas no fueran paralelas, van a recibir ese nombre de alternos, pero no van a ser iguales, ¿sí? Esta propiedad de que son iguales solo se cumple cuando las rectas son paralelas. ¿Estamos? Así que 3 y 6 miden lo mismo y 1 y 8 miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son alternos externos entre paralelas. ¿Está? Y ahora vamos a un ejemplo para que puedan resolver este ejercicio. Y acá me da, tienen algo parecido a esto para que ustedes puedan resolverlo. Me da el ángulo alfa, solo como dato, ¿sí? Me dice que alfa mide 83 grados, 51 minutos, 12 segundos. Entonces, alfa. Acá tenemos un claro ejemplo junto con los alternos externos. Miren, alfa es lo mismo que 1. ¿Quién más va a medir 83 grados, 51 minutos, 12 segundos? Si 1 era alterno externo con 8 y medían lo mismo, alfa, ¿con quién es alterno externo? Con sigma. O sea que sigma también va a medir 83 grados, 51 minutos, 12 segundos. ¿Por qué? Por ser alternos externos entre paralelas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? A su vez, alfa con gamma, ¿cómo son? Están enfrentados y comparten este vértice. Por lo tanto, alfa y gamma son opuestos por el vértice. ¿Y los ángulos opuestos por el vértice, acaso no eran iguales? Sí, eran iguales. Entonces, alfa va a medir lo mismo que gamma por ser opuestos por el vértice. Entonces, gamma también mide 83 grados, 51 minutos, 12 segundos. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, con alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Ahora fíjense lo siguiente. Gamma, ¿acaso no es alterno interno con delta? ¿Sí? Fíjense ustedes. Este ángulo es alterno interno con este. ¿Y los alternos internos no medían lo mismo? Entonces, delta también va a medir lo mismo que gamma. 83 grados, 51 minutos, 12 segundos. Y además, revisemos esto. Alfa y delta. Alfa y delta. ¿Cómo eran? Alfa y delta son correspondientes. Uno está del lado de afuera, otro está del lado de adentro. Miren, uno está del lado de afuera, otro está del lado de adentro. ¿Y cómo eran los correspondientes
¿Cómo eran 1 y 5? Iguales. Entonces, significa que alfa es igual a delta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, y ahora, otra pregunta. Alfa y beta, ¿cuánto suman? 180 grados. ¿Sí? Son adyacentes. ¿Sí? Se forma el dibujito del transportador. Entonces, si yo quiero encontrar beta, ¿qué voy a hacer para encontrar beta? A 180 grados le voy a restar el valor de alfa, que era 83 grados, 51 minutos, 12 segundos. Fíjense que recién es la primera cuenta que estoy haciendo. ¿Sí? Así que hacemos 180 grados menos 83 grados, 51 de vuelta a la tecla de grados, que serían los minutos, 12 de vuelta a la tecla de grados, que serían los segundos. Y me da 96 grados, 8 minutos, 48 segundos. Es decir, que beta mide 96 grados, 8 minutos, 48 segundos. ¿Sí? Beta tiene esta medida. ¿Quién más va a tener esta medida? Epsilon. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice con beta y además es adyacente con alfa, suman 180. Así que epsilon, lo hago acá abajo, epsilon también va a medir 96 grados, 8 minutos, 48 segundos. ¿Sí? Epsilon. Voy a marcar con rosa todos los que miden 96 grados, ¿sí? 96 grados mide beta, 96 grados mide epsilon. ¿Quién más va a medir 96 grados? Pi. ¿Cómo es beta con pi? Busquemos. Beta con pi es correspondiente, como 3 y 7. Uno está del lado de afuera, otro está del lado de adentro, y eran iguales. Uno está del lado de afuera, otro está del lado de adentro, por lo tanto beta es igual que pi. Así que pi va a medir lo mismo que beta. Y beta medía 96 grados, 8 minutos, 48 segundos. Y pi va a medir lo mismo que omega por ser opuestos por el vértice. Así que omega mide 96 grados, 8 minutos, 48 segundos. ¿Sí? Así es como ustedes tienen que ir resolviendo todos estos tipos de ejercicios. Fíjense que solamente hago una sola cuenta y es a 180 restarle el ángulo que me da como dato. Porque siempre, si yo tengo un ángulo, el otro va a ser de 180 grados. Siempre, 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 siempre. Entonces, repasamos. Teniendo un ángulo, ustedes pueden encontrar todos los restantes ángulos, ¿sí? Pueden encontrar las otras medidas comparando con la teoría, con la clasificación de ángulos entre paralelas. ¿Estamos? Tengan en cuenta que tienen que aclarar por qué son iguales. Por ejemplo, acá que sigma era igual a alfa por ser alternos externos entre paralelas, ¿sí? Después teníamos que beta y pi eran iguales por ser correspondientes entre paralelas. Pero fíjense que yo solamente hice esta cuenta, nada más. Después todo fui comparando con estos dibujitos. Por eso es que se los hice por separado para que ustedes puedan ir y revisar en la parte del video que corresponda, ¿sí? De todos modos, cualquier duda que tengan, cualquier duda que surja cuando van haciendo los ejercicios, pregunten, ¿sí? Que estamos para responder. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y esperamos vernos pronto y que pronto pase todo esto. Y no se olviden de preguntar, que estamos para responder todas las dudas que aparezcan. Besotes para todos.